Ya estamos grabando. Sí, Y lo dejamos más tarde arriba en aula. súper. Gracias, profe. Sí, bien. Bueno, antes de comenzar la clase, le quería comentar por qué fue una semana tan extraña. Miércoles, jueves, viernes estaba programada la reunión anual del departamento que se hace fuera de Santiago. Y yo me enfermé, por eso que tuvimos que tener esta clase online. No se pudo hacer presencial. Y lunes y martes, que era, digamos, eh, el, el lunes, el horario normal de la clase, no lo pudimos hacer porque nos citó a Valparaíso el rector. Y tuvimos una reunión con rectoría. Ustedes comprenderán que no podía uno simplemente decir no puedo ir. Así que eso fue lo que pasó. Por eso es que la semana fue tan anormal. Buen día, Bueno, profe. buen Sí, día, profe, gracias, gracias. buen día, muchachos. Le comparto pantalla porque quiero comentar cosas. Ups. No entiendo qué pasó. Ah. Y abrí otra cosa que Sí, no era. abrió la pizarra y en Y no sé donde todos cómo, podemos rayar. cómo se cierra esto. Yo creo que donde dice share screen abajo, ¿o no es eso? Mire, allá arriba, Mijal, en el sector, en la esquina derecha, arriba, hay la Ujú. cruz, porque, por ejemplo, dice que se puede cerrar y solamente lo puede cerrar el anfitrión. Sí, ahí, pero yo tampoco puedo, el profe tiene que No, porque cerrarla. solamente el profe puede cerrarla, donde justamente hay una... Mijal, eso, muévete ahí Ahí. para que el profe lo vea. ¿Dónde Donde está la dice Sofía? Sofía, Mijal, donde están todos los Hacia colores. arriba, bien arriba, donde sale la cruz. Cerrar pizarra. Ya. Ahí sí. Bien, ahí sí. Compartir pantalla. Vamos a partir con esto. Muchas gracias. Bien, les quería comentar entonces que no quería yo que terminara el curso de organización industrial y ustedes se quedan con la impresión que el Estado nunca tiene ningún rol en los mercados. El Estado a veces interviene en los mercados y
Y ese tema que quería conversar con ustedes hoy, la verdad es que si ustedes, a ver, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Si uno mira que los mercados pueden estar en competencia perfecta o imperfecta, intervenir un mercado de competencia perfecta no tiene ningún sentido. Las intervenciones se van a dar en un subconjunto de mercados que están en competencia imperfecta. Y las intervenciones en general, lo usual es que pueden ser de dos tipos. Un tipo de intervención son intervenciones que son de corto plazo para arreglar un problema específico que ha surgido en un mercado y después el Estado se retira. Ese tipo de intervención ya las llamamos de libre competencia. Y una segunda categoría son intervenciones de largo plazo en mercados en donde el Estado ha llegado a la conclusión que sin su intervención los mercados no funcionan bien. Ese mercado en particular y ese tipo de intervenciones son regulatorias. Vamos a partir viendo un caso de intervención de libre competencia, que es el caso tal vez más conocido, que son los temas de colusión. Entonces, aquí el Estado interviene básicamente para resolver un problema específico y este problema específico, después de resuelto, el Estado se retira. Partamos mirando lo que dice la ley respecto a lo que es la colusión. La ley lo define básicamente de una manera muy amplia. Lo define como cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia. Y fíjese lo que dice después, o que tiende a producir dicho efecto. O sea, si hay una acción que tiende a producir esos efectos, aunque no los haya producido, sí es sancionable. Y después la ley lo que hace es enumerar algunos ejemplos de ese tipo de conducta que pueden ser sancionables. Dice, por ejemplo, los acuerdos expresos o tácitos entre competidores para fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zona u otro mercado, afectar el resultado del proceso de licitación, etcétera, ¿no? Esto simplemente lo menciona como ejemplo. ¿Se acuerdan de esto? Esto ya lo vimos en su momento, lo que es la interacción repetida. Aquí va a sernos útil recordarlo, pero esto ya lo vimos nosotros en su momento. Perdónenme que pase
rápido por esto, pero justamente voy a aprovechar que ya lo vi. Lo interesante de esto, lo interesante de esto es aquí la conclusión. Me parece. Fíjese que si delta es mayor o igual que un medio, entonces la estrategia que se plantean como candidato a equilibrio son efectivamente un equilibrio de este juego. O sea, como dice ahí, con competencia. La firma aquí no se están coludiendo, están compitiendo. Quiero ser muy claro en esto que vimos en clase. Cada firma está maximizando su propio beneficio. Y este par de estrategias, SI estrella, SJ estrella, son estrategias que nos llevarían a que cada firma cobraba peso monopólico en equilibrio. Denme un segundo que aquí me estoy quedando sin carga. Bien, entonces, como les decía, lo interesante acá es que bajo competencia no genera esto una explicación posible donde observamos precios monopólicos. Yo les decía también en clase que si un partido es con una estrategia, no necesariamente con un precio monopólico, sino que cualquier precio entre el costo marginal y el precio monopólico, como dice ahí la PPT, uno puede sostener también de par de estrategias como equilibrio en ese juego, porque el equilibrio Nash en ese juego no es único. Se genera mucha posibilidades de equilibrio de Nash. Se necesita sin querer hacer mayor o igual que un medio, lo que significa que la firma sea suficientemente paciente, valoren el futuro suficientemente. De hecho, lo que se puede demostrar es que todo el área se puede alcanzar en equilibrio, con distinto equilibrio, obviamente. Nosotros hemos hablado de la línea negra que está ahí. Piso y su J representan los beneficios de cada una de estas firmas en un periodo específico. Cuando las firmas cobran precio monopólico y se reparten el beneficio en partes iguales, llegamos, les estoy mostrando aquí con el ups. Perdón. Les estoy mostrando con el mouse aquí. Si la firma cobra precio monopólico y al cobrar igual precio, se reparten la demanda en partes iguales, cada una llega bien de medio.
que este punto que está aquí, si en cambio el desequilibrio es otro, ustedes tienen distintos puntos en esta línea negra, pero el resultado es nada más general. Cualquier punto en el chorada se vuelve a casar con un equilibrio Nash, y eso significa que eventualmente cualquier pago uno podría aplicarlo como resultado de una competencia con interacción repetida. Un pequeño paréntesis, pensando en que no cometan ustedes errores en los certámenes. Muchas personas me hablan de esto diciéndome las pruebas que el precio acordado o el beneficio acordado, en realidad la palabra acuerdo no cabe aquí, porque aquí cada fin está maximizando su propio beneficio. Si ustedes hablan de acuerdo, están pensando en un escenario colusivo. Esto no es colusivo. Y justamente es el problema, que en un escenario no colusivo se pueden dar precios tan altos como hasta un nivel monopólico. Y aquí viene lo que me interesa aquí a mí. Hasta ahora el escenario era no colusivo. Sin embargo, esto tiene implicancia para analizar colusión, ¿no? En el escenario anterior, como dice ahí, era no colusivo y por lo tanto no corresponde hablar de acuerdo. En este caso, ¿qué pasaría si efectivamente hay un acuerdo? O sea, las firmas I y J maximizan su beneficio conjunto y se lo reparten, lo que sería ilegal, de acuerdo a lo que vimos en la primera PPT. Pero fíjense ustedes, si la firma acuerdan, está sobre el Java y la acuerdan, porque ahora efectivamente habría un acuerdo entre las firmas. Si las firmas acuerdan cobrar precio monopólico, entonces fíjense que la firma ahí, que cualquiera de ellas obtendría los beneficios que teníamos antes. En cambio, si la firma ahí no respeta el acuerdo y cobra un poquito menos que el precio monopólico para llevar toda la demanda, obtiene el beneficio que aparece. Y en la PPT, si se fijan, estas expresiones son idénticas a las que teníamos antes, que era un escenario sin acuerdo, era un escenario competitivo. Por lo tanto, aquí el acuerdo se sostiene si los pagos de mantener el acuerdo, que se pide medio por uno partido por uno menos de esta, son mayores o iguales que los pagos desde fianza el acuerdo que PM. Y eso nos lleva a la misma condición de delta mayor o igual que un medio. Y esto es bien importante porque aquí sí se está
incurriendo en un comportamiento inadecuado, un comportamiento que es delito, se está infringiendo la ley. Y sin embargo, la condición que tenemos es exactamente la misma que en un comportamiento que es lícito, que es el comportamiento con interacción repetida. Y la conclusión de esto es que se hace muy difícil detectar colusión, porque obviamente se confunde el escenario con un escenario lícito, que es de interacción repetida. Y por lo tanto, la colusión descansa en figuras como la que conversamos, creo, alguna vez, como la delación compensada, en donde se premia a quien denuncia un acuerdo colusivo y provee pruebas de que tal acuerdo existió. ¿Cómo se llega a un acuerdo colusivo? La verdad es que no es trivial, porque las firmas tienen que coordinarse para llegar a un output colusivo. Y normalmente hay también mucho output colusivo, pero algunos que le convienen más a la firma I y otros que le conviene más a la firma J. Entonces no es fácil llegar a un output colusivo. El implementar acuerdos no es nada. Las firmas tienen que encontrar la forma de coordinarse. Tenemos que distinguir aquí entre lo que es la colusión tácita y la colusión explícita. La principal diferencia, como su nombre lo indica, ¿cierto?, es que en la colusión explícita las firmas llegan a un acuerdo ahí que es explícito. Los gerentes se toman un cafecito y llegan a un acuerdo sobre precio, por ejemplo. En la colusión tácita llegan a ese acuerdo sin que hayan compensaciones. ¿Y cómo así? ¿Cómo llegan sin que haya conversaciones de por medio? Es justamente lo que dice el siguiente párrafo. En los mercados se han observado diferentes estrategias de colusión tácita. Por ejemplo, que haya un líder que fija el precio y los demás lo siguen sin conversar entre ellos. O puede suceder algo que a mí me ha tocado ver personalmente, que en subasta exista, por ejemplo, lo que dice aquí después, market de serving shares in auction. Lo que quiere decir es que en subasta le permiten a la empresa adjudicarse permiso en función de las participaciones de mercado que originalmente tenían. Entonces, ahí pueden surgir mecanismos colusivos tácitos sin que haya conversaciones entre los coludidos. Cuando la colusión es explícita, lógicamente se facilita la coordinación para no actuar competitivamente,
pero también se facilita el poder sancionar. Comprenderá usted que una sanción normalmente en una colusión explícita, si la autoridad consigue pruebas de que esa colusión existió, es mucho más fácil de sancionar que una colusión tácita. Evidentemente, y como les decía recién, las firmas tienen distinto poder de negociación, cierto que es a lo que apunta el párrafo siguiente, y de los distintos actos colusivos, las firmas van a preferir distintas cosas, y por lo tanto ahí juega también cuál es el poder que tiene cada una de ellas para implementar el acuerdo colusivo que más le favorece. Y nuevamente, en este tipo de escenario, lo que son las participaciones originales del mercado pueden ayudar a facilitar un acuerdo, pero todo estos son comportamientos ilegales, comportamientos que no deberían darse. Lo que yo le estoy comentando es por qué es difícil detectar y sancionar la colusión. Básicamente porque puede confundirse con escenarios que son competitivos. La verdad que existe mucho problema para implementar acuerdos colusivos. Recién he mencionado algunas cosas, pero otras cosas que son muy importantes son, por ejemplo, que hay un monitoreo imperfecto en los acuerdos. Y eso se da cuando las acciones del rival no se observan perfectamente. Y sin embargo, ustedes se pueden ver afectados por esas acciones del rival. Y por lo tanto, un monitoreo imperfecto lleva a que hay una sospecha permanente respecto al comportamiento de los potenciales socios. En el problema de interacción repetida, nosotros lo enunciamos con costo fijo a través del tiempo y demanda también fija a través del tiempo. Cuando el costo y la demanda están variando en el tiempo, se vuelve más difícil la colusión, porque se vuelve más difícil definir cuál es el escenario de acuerdo. Si estos costos y bandas varían en el tiempo, no es muy claro cuál es el escenario que los coludidos buscarían. Y finalmente, un tema que también está siempre presente es el tema de la amenaza de ingreso, o sea, que haya efectivamente un participante que originalmente estaba fuera del mercado y tiene incentivo a ingresar al mercado y desestabiliza un eventual cartel. Una amenaza de eso puede romper un cartel y hacer que
el mercado funciona de manera muy distinta a cómo estaba funcionando. Lo que le quiero enfatizar entonces es que en un escenario de colusión, evidentemente la colusión no es algo deseable, pero prevenir la colusión se vuelve muy difícil porque se confunde con escenarios competitivos. Y la colusión es solo uno de los fenómenos de política libre competencia que uno podría abordar. Uno podría pensar en otros escenarios, por ejemplo, que es bloqueo de ingresos. El bloqueo de ingresos significa, ¿cierto?, que un incumbente puede establecer algunas acciones para impedir el ingreso a un entrante. Y entonces la autoridad ingresa a ese mercado para resolver ese problema específico y después se retira. Ese es un escenario libre de competencia, no un escenario regulatorio. Y uno puede pensar otras distintas formas de intervención, pero normalmente la forma de intervención clasifica en sectores a dos que le he mencionado: intervención de corto plazo, identificada con libre competencia, o intervenciones de largo plazo, identificadas con regulación. Preguntas. Por acá no, profe. No, profe. Bien. No, tampoco por acá. Una cosa que olvidé mencionarles es que en este tema en particular, en el certamen, yo a lo más les podía preguntar un comente y yo se lo mencioné a la secretaria. No recuerdo bien si ella se lo hizo saber. O sea, no estoy pensando en hacer un ejercicio en estos temas en particular, sino que a lo más de lo que son los elementos de libre competencia y regulación que vamos a ver. No creo haberlo leído en el correo, profe, pero ya nos damos por enterados. Bien, muchachos. Acuérdense que esta clase además la vamos a subir a aula. Así que todo esto lo estamos grabando para que quede la información para todo el curso disponible. Profe, disculpe, bueno, ¿cuándo va a subir la clase? ¿Al tiro inmediatamente? Sí, obviamente, porque no tenemos mucho tiempo. La Perfecto, clase la voy a subir en cuanto termine, la voy a subir a aula. perfecto. Y otra pregunta, ¿dijo que iba a hacer un comente de lo que acaba de enseñar o de toda esta clase? Dije que a lo más
a lo más esta clase la preguntaría comúnmente. Bajo ninguna circunstancia les haría un ejercicio de cálculo, con lo que Ya. hemos hablado en esta clase, incluyendo libre competencia y regulación. Ok, perfecto. Preguntas. No, todo clarísimo, o sea, como que sí, en verdad está todo claro. Y Sin bueno, preguntas, profe, tampoco. les propongo, muchachos, que tomemos unos minutitos de, porque después quiero ver lo que son algunos elementos de regulación para que ustedes vean la diferencia. Súper. Propongo unos 15 minutos Gracias, en- profe. con la 10:38. Nos vemos 5 para la 11. Bueno. Super, profe. Listo, profe. Gracias, profe. Bien, muchachos.
¿Están por ahí? Hola. Sí, profe. Aquí estamos, profe. Sí, Bien, profe. entonces le comparto pantalla con lo que es regulación. Bueno, les cuento y a ver, quiero que noten la diferencia de lo que son las intervenciones regulatorias frente a las de libre competencia. Las regulatorias, como les decía, son más de largo plazo, en donde el Estado ha llegado a la conclusión que este sector en particular requiere una intervención para funcionar bien o medianamente bien. Y por lo tanto no se retira después de esa intervención, sino que permanece en el mercado. Y el tipo de intervención usualmente depende del mercado. Lo que yo quiero comentar de aquí es un ejemplo particular en telecomunicaciones, que es la regulación de cargos de acceso. Les explico en un momento qué son los cargos de acceso. Básicamente, como les decía recién, la regulación de cargos de acceso es un ejemplo bastante típico de intervención regulatoria de la autoridad. El cargo de acceso es el cargo que le cobra una compañía a otra por terminar de cursar una llamada que se originó en la otra y que tiene que terminar en la propia, porque el cliente destino está en la red propia, la red que cobre cargo de acceso. Obviamente hay hartas preguntas aquí que surgen. Una primera pregunta tiene que ver con cómo definir el nivel de cargo de acceso. ¿Qué dice la literatura académica y la experiencia internacional respecto a los cargos de acceso? Otra pregunta que está relacionada, pero no es exactamente lo mismo, es cómo se remuneran las redes de telecomunicaciones en los distintos esquemas de interconexión que hay. Porque comprenderán ustedes que si una firma cobra cargo de acceso, eso influye en su balance. Finalmente, ¿cuál es el impacto sobre los consumidores y sobre el bienestar de distintos niveles de cargo de acceso? Vamos a discutir entonces
Básicamente la racionalidad económica de los cargos de acero, distintos modelos de conexión. Sin embargo, aquí en la PPT hay más información que la que vamos a usar nosotros. Vamos a ver algún análisis económico de los cargos de acceso y después nos vamos a meter en cómo se ha regulado en Chile versus otras partes del mundo, en particular la Comunidad Europea. Vamos a discutir qué pasa en el tema de los niveles del cargo de acceso. Lo primero que hay que entender aquí es que los mercados de telecomunicaciones normalmente presentan externalidades de red y para aprovechar esa externalidad de red se requiere interconexiones de firmas. Una forma que es muy fácil de entender esto es responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por un aparato telefónico que fuera tan exclusivo que son los únicos en el mundo con acceso a ese aparato y nadie más tiene acceso a telefonía, digamos? Es así exclusivo. Obviamente, su disposición a pagar debiera ser cero, porque un aparato telefónico que no sirve para comunicarse con nadie no vale nada. Ese es un ejemplo de esta externalidad de red, en donde uno está más dispuesto a pagar mientras más personas tienen acceso al servicio. Esto pasa en telefonía, pero también pasa en otros mercados, por ejemplo, sistema operativo o algo por el estilo, donde ustedes valoran que haya más personas con el mismo estándar. Entonces, si ustedes tienen esa situación, es bastante lógico que la interconexión entre redes de telecomunicaciones es deseable. Hay que partir de esa base. Sin embargo, como dice el segundo punto ahí, la interconexión, si bien es beneficiosa o debiera ser beneficiosa para todas las partes, pueden darse situaciones bastante asimétricas en una negociación. Pero ahí viene el tercer punto, que aún sin asimetría y en presencia de múltiples competidores, cada red tiene un subrayo, monopolio en el acceso a sus clientes. Permíteme, Eric, te tomo como ejemplo. Si los demás queremos llamarte a ti, la verdad es que nuestra llamada tiene que entrar a la red de tu proveedor. Y el acceso a Eric, no importa si hay 10 redes compitiendo, el acceso a Eric es monopólico. Hay que en algún momento ingresar a la red del proveedor de él y ese acceso es monopólico, aunque hayan 10 redes compitiendo en el mercado. ¿Qué es lo que implica esto?
implica que existe un incentivo a fijar cargo de acceso que hace uso del poder mercado, porque la red de él le fija el cargo de acceso a las otras redes para poder contactar con su cliente. Si, por ejemplo, yo que estoy en la red A, llamo a Eric, que está en la red B, entonces la red B le cobra a la red A por contactar a su cliente. Ese cobro, cargo de acceso. Y como el acceso es monopólico, existe el incentivo a fijarlo con poder de mercado. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí, se entiende. Excelente. La solución, decimos, no es requerir que la firma implemente cargos simétricos, o sea, que la firma A le cobre a B lo mismo que B a A, porque existen escenarios donde estos cargos de acceso pueden ser usados como herramientas colusivas. Fíjese en lo siguiente. Supongan que la red A tiene 10 clientes y la red B tiene 15 clientes. Solo para fijar ideas, si cada cliente llama al otro y hace una llamada de 5 minutos, entonces, ¿cuál es el total de minutos desde la red A a la red B? Sería 10 por 15 por 5, ¿verdad? Y desde B a A sería 15 por 10 por 5, o sea, lo mismo. Por lo tanto, justamente el tema entonces no se resuelve requiriendo que los cargos sean simétricos, básicamente porque en términos recaudatorios, cuánto se recauda versus cuánto se gasta por acceso es muy similar. El tema es que cuando los cargos de acceso suben, se le puede subir el precio a los consumidores finales porque está subiendo un costo marginal y por lo tanto es muy común que a las firmas les convenga que suba de manera pareja el cargo de acceso, porque en términos netos por acceso las firmas no pierden, pero ganan porque el cargo los consumidores finales sube. Y aquí justamente es lo que decimos, que ese cargo de acceso puede ser usado como herramienta de colusión, o sea, fijar el cargo alto, porque eso me permite correrle más caro a los clientes finales. Pero créanlo o no, hay países que han usado esta estrategia. Por ejemplo, México. El tema es que los cargos sean simétricos y la autoridad se desentiende un poquito el nivel. Lo que uno hace en el punto siguiente es que la autoridad tiene que fijar o acotar el cargo de acceso para lograr una situación más competitiva. Y la lógica y pertinencia de cobro dependerá del esquema de interconexión
CPP significa Calling Party Base, la parte que llama paga. Nosotros nos vamos a concentrar en ese esquema que es vigente en Chile. Los otros ejemplos que están acá son ejemplos relevantes, pero no para Chile. RPP o VAC o qué sé yo. El nivel socialmente óptimo del cargo de acceso va a depender de otros elementos que alguna vez listé acá, pero déjenme ir rápidamente lo que son los esquemas de interconexión. Concentrémonos nosotros en CPP, que es el Calling Party Base. Básicamente el que origina la llamada paga. Justamente por eso es que se generan los cargos de acceso, porque es que recauda de parte del cliente final es la red de donde se origina la llamada. Y la red de donde termina la llamada no tiene ese cliente que la originó. Entonces, obviamente tiene que darle curso a la llamada, pero para que eso no sea gratis, digamos, le cobra la red que origina la llamada por terminarla. Y es el cargo de acceso. Este es el diagrama que existe bajo CPP. Fíjense, la llamada aparece ahí con color celeste. El suscriptor de la red A llama al suscriptor de la red B. Y eso es la flecha en color celeste. La llamada va del suscriptor de la red A hacia su proveedor de servicio y en algún momento dice, oh, el cliente B no es mío. Entonces tiene que pasar a la red del proveedor de servicio de la red B y él ubica al suscriptor de la red B que es el destinatario de la llamada. En color azul aparece el flujo de cobro. Ustedes ven que el proveedor de servicios, la red A, le cobra a su cliente porque obviamente le está dando servicios. Y el suscriptor de la red A paga su cuenta a su proveedor. Pero también está esta otra línea azul que aparece arriba, que le cobre proveedor de servicio en la red B al proveedor de servicio en la red A, que es el cargo de acceso. Porque el proveedor de servicio en la red B le dice al otro A, tienes que contactar a tu cliente con el mío. Perfecto, pero el precio es tal. Por lo tanto, si se dan cuenta, el proveedor de servicio de la red A, por un lado, recibe ingresos de parte de su suscriptor, pero tiene que pagar cargo de acceso al proveedor de servicio de B para poder terminar la llamada que su cliente origina. Déjeme pasar esto otro que me interconexión. Vamos a ir directamente a lo que nos importa. ¿Cuál es
la relación que hay entre los cargos de acceso y los precios finales al consumidor, si es que hay alguna. La literatura clásica lo que ha dicho es que esta relación es directa, o sea, mayores cargos de acceso implican mayores precios al consumidor final, quiero decir. Hay, sin embargo, una teoría alternativa que dice, oye, si la firma tiene menos beneficios por acceso, van a cobrarle más caro al consumidor final. Y eso pasa en el mercado que uno llama mercado de dos lados. Cobrar menos entonces por acceso reduce, perdón, incrementaría las tarifas al consumidor final. Al cobrar más por acceso, tendría menores tarifas al consumidor final. Eso es lo que dice esta teoría. Ahora, como el excedente consumidor en cualquiera de los dos casos sube cuando los precios caen, obviamente las predicciones de esta teoría respecto al nivel deseable de cargo de exceso son opuestos, porque lo que ustedes quieren desde el punto de vista del consumidor es que ojalá los precios al consumidor se reduzcan. Pero estas dos teorías me dicen direcciones opuestas para el efecto de los cargos de acceso sobre ese precio. Y la verdad es que en la literatura empírica y práctica se valía más bien que los cargos de acceso impactan al alza los precios al consumidor final. Y hay poca evidencia en términos del mercado de dos lados. Por lo tanto, no es muy sorprendente que en distintas jurisdicciones se intente reducir los cargos de acceso, porque por una parte nos afecta directamente los ingresos menos costos por acceso a los operadores. Ya vimos recién que una firma que tenga 10 clientes y una con 15 clientes, si todo se llamara todo, el neto de llamadas entrantes y llamadas salientes es cero. Pero lo que pasa acá es que mayores cargos de acceso redundan en mayores precios al consumidor final. ¿Cuál es el precio que deberíamos entonces apuntar? Una referencia obligada es el costo marginal de terminación de llamada. O deberíamos cubrir el costo marginal de terminación de llamada. Y yo, para evitar lo que llamamos en su momento doble marginalización, o sea que ese esté cubierto tanto por el consumidor A como con el cobro por acceso
Ahora, una idea muy interesante es la aproximación que ha seguido la Comunidad Europea, que ha recomendado usar en cambio lo que ellos llaman, y les explico en un minuto de qué se trata, el lograr incrementar costos que permite reducir los cargos de acceso. Y existen algunas variantes, pero no me voy a referir a ellas. Esto se refiere a otro esquema de interconexión. Veamos acá. La regulación usualmente nos dice que los cargos se definen en dos etapas. En la primera hay un proyecto de expansión asociado a un incremento de demanda, y lo que las autoridades calculan son los costos incrementales de desarrollo asociados a esa expansión, y por lo tanto se definen tarifas eficientes que permiten un igual para la expansión. Esa es la fase 1. Después, en la fase 2 se dice, oye, pero este sector además presenta economías de escala. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos tiene que ser ajustado para lograr autofinanciamiento, debido a que hay esta economía de escala. Entonces, las tarifas que obtuvimos en la etapa anterior son incrementadas hasta que tenga pan igual 0 para una firma eficiente y satisface la demanda. Eso es lo que se hace en Chile, y en otra parte del mundo se sigue esta aproximación para regular no solo los cargos de acceso, sino que cualquier tarifa regulada. Sin embargo, esta aproximación nos genera hartos problemas prácticos. Un primer problema práctico es que las empresas tienden a hacer multiservicios, algunos de ellos sujetos a regulación y otros no. La verdad es que el primer problema práctico se refiere a cuáles servicios son los que tienen que aportar a financiar los elementos regulados. Normalmente ustedes tienen una torta de costos, y esa torta se debe dividir entre regulado y no regulado. Lo que sí es solo para servicios regulados. El primer problema práctico, entonces, está en dividir qué parte de los costos se los atribuir a servicios regulados y qué parte no regulados. Una vez identificada esta fracción de costo que corresponde a servicios regulados, ustedes pueden tener varios servicios regulados, no sé, 5 servicios regulados. ¿Cómo se definen los precios relativos de esos 5 servicios regulados?
lo que establece la ley es que la relación de tarifa eficiente entre ellos tiene que ser tal que la rentabilidad marginal para cada empresa asociada a la expansión de cualquiera de estos servicios sea la misma. La verdad es que esto es bien difícil de implementar, así que esto es lo que está diciendo es que si hay una empresa regulada y está regulando sus 5 servicios regulados al mismo tiempo, es bien difícil de establecer esa tarifa y muy arbitrario. Se genera más un problema con los espacios de discrecionalidad que hemos descrito los problemas técnicos anteriores. El primer espacio de discrecionalidad tiene que ver con dividir los servicios entre aquellos regulados y no regulados. Esa diferencia en términos que costo originan en un plan de expansión es bastante arbitrario. Y el problema práctico 2 se refería al definir simultáneamente los precios de los servicios no regulados. El problema práctico 3 se refiere a que todos estos espacios de discrecionalidad son además muy complicados porque a las empresas les interesa que el cargo de acceso sea relativamente alto para poder subir las tarifas al consumidor final. Si uno le pone más pelo a la sopa, todavía el problema es un poco más complicado porque estamos en un escenario regulado. Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableció alguna norma acá. La libre competencia no solo es un asunto que aplica en mercados normales, sino que puede aplicar también en el mercado regulado. Y hay un fallo, una instrucción, digamos, del tribunal, que es la que aparece ahí, que dice que el cargo de acceso óptimo no debería superar el costo marginal de determinar una llamada. Eso lo dijo el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, introduciendo cierto en lo que es la regulación del sector. Si uno mira alternativamente lo que se hace en Europa, es que se implementan lo que ellos llaman los costos incrementales de largo plazo, que solo el rey logra incrementar el costo. Y 2 son los elementos centrales de esa propuesta. Entonces, primero, se considera parte del costo incremental solo aquellos costos evitables de proveer un servicio.
Segundo, la tarifa se define en función de cada servicio por separado, sin incorporar ajuste por autofinanciamiento o hacer depender las tarifas de un servicio de la tarifa que tenga otro. Mire, lo importante de esta aproximación son dos cosas. Primero, que se reducen significativamente los espacios de discrecionalidad que hemos conversado antes, y se simplifica de manera importante el cálculo de los cargos de ascenso y se simplifican a la baja. Ustedes van a ver en un momento que con la lógica europea los cargos de ascenso se reducen significativamente. Después vamos a hablar de esto. Veamos un pequeño ejemplo. Supongan ahí una firma que provee tres servicios A, B y C. Todos digamos que son regulados y ahí se presenta la función de costo. El subíndice que aparece al lado del número se refiere a que ese costo es inevitable si alguno de esos servicios se provee cantidad distinta de cero. Por ejemplo, ese 50B significa que si ustedes proveen alguna cantidad de servicio A o de servicio B, hay que pagar el costo fijo 50. Por ejemplo, tender una línea independiente cuánto el servicio A y cuánto el servicio B transmiten por esa línea. La función de costo es la que aparece ahí y fíjese que después está la función de costo tiene Q, B y 0. O sea, si el servicio C se divide en cantidad 0, si el servicio C se divide en cantidad 0, obtiene la función que aparece ahí en segundo lugar, la función de costo, y por lo tanto la diferencia entre la primera y la segunda es 25C más 2QC, y eso es lo que habría que financiar con los cargos de acceso al servicio C. Esa es la lógica europea. No es como en Chile que se dividen todos los costos de todos los servicios, sino que ahí se financia lo estrictamente necesario. Aquellos costos que serían evitables si ese servicio se provee cantidad 0. Eso es lo que se financia. Se dan cuenta que es bien distinto, ¿verdad? Sí, Lo importante acá es darse cuenta que el monto total de costo a financiar
cambia de manera importante en estas dos aproximaciones. Bien, déjeme contarle brevemente lo que ha pasado con esta forma de cálculo de los cargos de acceso. Esta es la evolución que hemos visto en Chile. Ustedes ven que el año 2009 se produjo una baja importante en los cargos de acceso. Sin embargo, la aproximación europea también nos muestra baja importante. Y si vemos el gráfico siguiente, esto muestra hacia dónde iba Europa en esos años. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero todas las líneas van hacia abajo. O sea, la verdad es que en todos los países están reduciendo los cargos de acceso. Y con esta lógica europea se hacía de manera mucho menos direccional. Veamos algunas conclusiones sobre este tema de los cargos de acceso. Lo primero que debemos decir es que efectivamente la literatura provee sustento a la necesidad de conectar las redes para aprovechar la externalidad de red. Sin embargo, los distintos esquemas de interconexión no generan distintas implicancias. Ahora, si bien existe, y eso es verdad, alguna discusión respecto a cuál de estos esquemas de interconexión es más adecuado, existe bastante acuerdo de que los accesos tienen que reducirse. La literatura internacional lo que plantea es que el nivel de referencia importante para medir el cargo de acceso sería el costo de terminación de llamada. Sin embargo, la verdad es que en la mayoría de los países del mundo, el nivel de cargo de acceso está muy por sobre ese costo. Si uno compara, por ejemplo, la situación de Chile versus la situación europea, nos damos cuenta que la regulación chilena nos obliga al momento de estimar cargo de acceso a hacer ejercicios bien difíciles,
primero de qué proporción del costo se atribuyen a servicios regulados versus no regulados, lo cual es complejo. Y después dividir los no regulados en los distintos servicios que estén regulados. Quiero decir, dividir los costos en los distintos servicios que clasificamos como regulados. Pero el problema, cierto, es que al hacer esa división, al definir una tarifa de un servicio regulado queda dependiente de cuánto se le cobra a otro servicio regulado y se vuelve bien difícil este cálculo. Y el problema esto no solo es conceptual, sino que se genera un montón de pasos de discrecionalidad en la definición del cargo de acceso. Si usted mira, en cambio, la aproximación europea a llevar los cargos de acceso del orden de 0,01 y 0,03 euros por minuto. O día habría que verlo en términos de flujo de datos, pero esto que aparece acá es cuando se hablaba del tema de llamadas. En definitiva, lo que tenemos acá es solo un ejemplo de cómo la regulación se vuelve específica a cada sector y cómo la regulación en el fondo lo que hace es cambiar las reglas de competencia en un sector. Las firmas siguen maximizando beneficios, pero esta vez sujeto a las restricciones regulatorias. Y en este caso, las restricciones regulatorias suelen ser no muy simples. El regulador tiene muy poca idea de precio. Podemos dar muchos ejemplos de situaciones en donde la autoridad ha cometido errores bastante gruesos en términos de precio. Entonces, la verdad es que estos mecanismos que permiten aproximar los temas de una manera más simple y financiar solamente los costos que son inevitables por dar un servicio en particular. Son mecanismos que son más simples que lo usual y eso ayuda a tener una regulación más práctica. No sé si tiene alguna pregunta. No, profe, todo claro. No, Todo claro profe. acá, profesor. Tengo una duda, profe, principalmente es una pregunta de toda la clase de hoy en un comente, no van a ver ejercicio y es una de cada materia, ¿verdad? Que creo que lo dijo delante. A ver, lo que yo dije es que en el tema de la clase de hoy no haría ejercicios. Obviamente en el certamen sí hay ejercicios, pero no sé del tema de la clase de hoy. El tema de la clase de hoy a lo más lo preguntaría en un comente. Vale.
Gracias, profe. Y de los ejercicios me imagino que Kotlin y difusión, una cosa así. Exactamente, esos son los dos temas que son fundamentales, Kotlin y fusiones. ¿Algún otro tips? Bueno, ¿Alguna pregunta yo, que quiera compartir, profe? yo le iba a comentar que respecto a la tarea, no sé si usted tiene alguna pregunta. En la tarea, yo esta vez le puse 4 ejercicios en lugar de 3, pero es 4 ejercicios, son bastante cortos. O sea, la verdad es que si las respuestas les están quedando muy tensas, seguramente en algo se equivocaron. Profe, ojalá que el certamen esté inspirado en en alguno o varios de los ejercicios que vamos a resolver en la guía. Ustedes saben que al menos una pregunta ahí estará. Súper. Respecto a, bueno, en la tarea, hay una pregunta en la tarea de cálculo respecto a lo que es esta clase, pero es solo la tarea. Hay una pregunta de interacción repetida versus un caso colusión. Y obviamente en el certamen no preguntaría un ejercicio respecto a esto, pero sí está la tarea. Profe, yo no sé si usted tuvo acceso a los ejercicios que hicimos en la ayudantía, que ahora sí iban súper de la mano con lo que vimos en la prueba. Pasarle una repasadita, ¿lo vio? ¿Nos recomendaría reestudiarlos? Mire, de hecho, tengo que hablar con la ayudante porque vamos a ver en conjunto una pregunta. Ah, súper. Sí, las ayudantías estuvieron ahí bastante de la Muy mano buena la con los ayudantía de ejercicios. Esteban. Sí, pero súper buena. Así que vamos a hacer eso para la tranquilidad de ustedes. Súper, profe. Yo voy a subir inmediatamente la clase a la página de aula. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Bien. profe. Eric, ¿tienes un Acá estoy, minuto? profe. Sí, me quedo con usted. Por favor. Sí. Ya. Gracias, Nosotros nos profe. Nos retiramos. vemos. Gracias, Bueno, Que profe. les vaya muy bien, chao. Muchas gracias. Eric, Profe, ¿cómo está? bien, bien. Oye, tú me decías que se te complicó laboralmente el dar el certamen. Sí, profe, lo que pasa es que mañana en la mañana tengo vuelo a Colombia y llego el martes en la mañana. Estoy como 48 horas fuera de Chile. Bien. A, a ver, una forma lógica es que como vi bastante rápido viene el recuperativo, yo te diría que lo lógico sería dar el recuperativo y si después de eso todavía que una situación me despierta, vemos una segunda evaluación,
Pero lo Ya, que yo te iba a decir, que lo que me parece lógico en principio es que tú rindas el operativo en lugar del certamen 2 y ya, los puntos que tú tenías para el certamen 2 te serán respetados en el recuperativo, así que quédate tranquilo con eso. ya, profe. Profe, consulta, lo que pasa es que igual a mí en el certamen 1 me fue muy mal, porque por trabajo no pude hacer nada, estuve muy, muy, muy atareado. Ahora sí he estudiado harto para el certamen 2, pero entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Porque supuestamente el recuperativo elimina la peor nota, pero en este caso no tendría certamen 2. Mira, lo que te estoy diciendo es que en cualquier caso, si en el certamen 1 hubieras tenido un 0, el recuperativo más el certamen extra que yo te estoy comentando, s- podría suceder que apruebe exámenes con un 100. Ya, perfecto, O entiendo. sea, lo que te quiero decir es que esta es una situación que es, además del recuperativo, vamos a ver, pero primero veamos el recuperativo, veamos cómo estamos para esa segunda prueba, pero Perfecto. veamos primero el recuperativo por la fecha que tenemos encima. Ya, perfecto. Profe, ¿y el recuperativo sería solamente materia del primer certamen y del segundo? ¿De los dos? Mira, normalmente es materias un dos certamen, pero se suman cosas que igual estoy preguntando en el segundo certamen, pero se preguntaron con un poco más de intensidad en el primero, que por ejemplo Cunot, Ujú. eso, el recuperativo típicamente mucho más cercano al certamen 2 que al Perfecto. 1. Ya, entiendo. Digamos, certamen 2 más Cunot. Ya, perfecto. Entiendo. Me queda súper claro. Entonces, tendríamos que ver la fecha del certamen 2 sería el lunes siguiente. O sea, perdón, del recuperativo, si no me equivoco. Eso estoy Sí, revisando acá en el. el siguiente. Y ahí, si eventualmente hubiera una situación todavía por resolver, yo te dejaría pendiente. Ya, perfecto, profesor. Pero no se preocupe porque en el recuperativo me va a ir excelente, así que no va a ser necesario. Eso apuesto yo también. Sí, Bien, Eric, le vamos a poner mucho, mucho empeño, así que no se preocupe. me parece muy bien. Muchas gracias, profesor. Estamos entonces, cuídate Perfecto. mucho. Listo, Hablamos. igualmente, que esté muy bien. Buen fin de Y semana. chao, gracias. Gracias. Chao, chao.